Emprender es iniciar con el deseo de ser relevantes, de cambiar el mundo, de hacernos famosos, millonarios e influyentes. Pensamos en ser el nuevo Steve Jobs, el Elon Musk de nuestro país, pero emprender resulta más complicado de lo que parece. Emprender es retarte en todos los aspectos de tu vida. Hay veces que la palabra emprender suena como a perder, y perdemos el tiempo, dinero, amistades y algunos kilos. Y ganamos también algunas canas. Emprender es un verdadero proceso de crecimiento, resiliencia, capacitación constante y disciplina. Emprender es estar dispuesto a salir de la caja, ser tachado de loco, de soñador o de no querer tener un empleo fijo y estar dispuesto a pagar los precios. Saber que mientras tus amigos cobran aguinaldos, bonos y tienen vacaciones, tú estás jugándole al emprendedor. Emprender es estar consciente que tú eres el capitán del barco, que de ti depende no solo tu economía y la de tu familia, sino la de tus empleados, proveedores y más. El emprender no es para todos y no hay nada de malo en ser empleado, pero creo firmemente que para emprender es necesario estar dispuesto, despierto, atento, hambriento y con una pasión que no nos deje dormir y que hace que creamos en nuestro proyecto por más descabellado que este suene. Emprender es saber que cuando pierdes ganas y que cuando pierdes aprendes. Para mí, emprender es una de las mayores experiencias que te pueden apoyar a despertar la mente. El día de hoy tenemos a un invitado que ya lleva un camino recorrido en el tema del emprendimiento. Él es Cristian Chajó. Él es responsable de crear y desarrollar la primera plataforma de envíos con drones autónomos en México. Es una idea que ya lleva materializándose por 2 años, la cual tiene como aliados estratégicos a Marcus Dantus y un equipo de desarrollo y cimientos para detonar su primer $1.000.000 en el 2023. Bienvenido a un episodio más de Despierta tu Mente. Comenzamos. Y bienvenidos a un episodio más de Despierta tu Mente, el primer episodio de este año. ¿Qué tal? En esta ocasión tenemos a Cristian Chajó. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel. Muy contento de empezar el año, muy contento de estar aquí contigo y saludarte. Muchísimas gracias por la invitación. Pues en este podcast me gusta ir directo al punto. Hace un momento en la presentación hablábamos acerca de todo este emprendimiento que traes de delivery con drones y todo este rollo. Cuéntanos un poquito de ti, de este proyecto, cómo empezó. Pues la historia a mí me parece muy interesante. Yo estaba en el sector de la logística cuando empezó la pandemia. Eh, Primero contarles un poquito que antes de desarrollar esta propuesta de valor, yo me dedicaba a otro giro, ¿no? Yo estuve 6 años en otro sector, en otra industria. Durante el 2019 viví en quiebra 9 meses con ese negocio, entonces empezó la pandemia y ya tuve que cerrar. Empezando la pandemia, me dediqué a vender los productos que me llegaran en mano, ¿no? Tenía yo que generar ingreso de algún modo. Y pasado algunos meses, como unos 2 o 3 meses de que había cerrado mi negocio, comencé a importar mercancías de China. Estaba importando ropa quirúrgica, insumos médicos, concentradores de oxígeno, etcétera. Mis clientes principales aquí en Querétaro y en la Ciudad de México eran algunos laboratorios, clínicas y algunos hospitales. Entonces, yo tenía la inquietud de desarrollar un marketplace en aquel momento para hospitales y etcétera. Y mientras yo hacía las importaciones, yo pagaba los fletes de la mercancía por aire. Me los traía por avión porque por barco no era viable por el tiempo y necesitábamos traer la mercancía con urgencia. Entonces ahí fue donde detecté el alto costo que tienen las tarifas de avión para transportar mercancías
y me di cuenta que pues es un problema que nadie está atendiendo. Simplemente en todo el sector logístico, las tarifas de los aviones y de las aerolíneas, pues así es, ¿no? Todas las empresas lo aceptan, no hay nadie que pueda opinar distinto, simplemente así funciona. Lo mismo que con las navieras ponen su propio precio y si sube o baja, pues los clientes no se, no tienen ese poder de decisión. Entonces, yo dejé de traer algunas mercancías de China porque me salía más caro el envío que traerme la mercancía ya comprada aquí en Ok, México. Y como yo ya tenía la inquietud desde el 2018 aproximadamente de desarrollar alguna propuesta de valor basada en inteligencia artificial y robótica, un día en un desayuno se me ocurrió. Le dije a mi esposa, oye, imagínate que los aviones fueran de inteligencia artificial y de energía renovable para que no tengan que usar turbocina y de inteligencia artificial para que vuelen 24/7 todos los días del año. O sea, ya ni siquiera tiene que parar el avión. Eh, pues históricamente hablando, la automatización de los procesos ha reducido mucho los costos de operación. Entonces, me puse a investigar quién estaba desarrollando inteligencia artificial para aviones y para la aeronáutica, y desde luego que Boeing y Airbus son las empresas que ya tienen aeronaves autónomas, pero para el sector aeroespacial y militar no lo están desarrollando para el sector comercial porque a nivel mundial existen, es, es como la CTM, ¿cómo se llaman esos a los grupos? sindicatos. Sindicato, esa es la palabra. Entonces, a nivel mundial hay sindicatos enormes, súper poderosos de pilotos, que obviamente tienen toda una justificación para no ser reemplazados por inteligencia artificial. Esa, entre otros inconvenientes, ¿no? Entonces, por varias razones, las empresas como Airbus y Boeing no están desarrollando inteligencia artificial para las aeronaves comerciales. Y simplemente yo decidí pues que quería explorar ese sector. Decidí que yo quería aventarme pues al ruedo a desarrollar esa propuesta. Hay un método que se llama Lean Startup, mediante el cual yo me estuve capacitando y especializando durante el 2020. Y cuando se concibe una idea que no tiene marco de referencia, es decir, hay dos tipos de modelo de negocio, o mejor dicho, dos tipos de producto que se pueden desarrollar, los de innovación y los de competencia. Evidentemente, los de competencia es, por ejemplo, abrir una farmacia y eso tiene muchísimos marcos de referencia. Cuando es un concepto de innovación, no existe alguna referencia. Entonces, hay una metodología en la que te puedes ayudar para desarrollar esta idea e irla materializando, que se llama Lean Startup. El principal divulgador de esta metodología, y yo considero que es uno de los desarrolladores de esa metodología, se llama Eric Rice. Y como te comentaba, pues yo me estuve especializando y estudiando en esa metodología. Y, y lo primero que te señala la metodología Lean Startup, uno de los primeros pasos es desarrollar un MVP, un Minimal Viable Product o un producto mínimo viable, que pues es la, el desarrollo de tu producto en la etapa más minimalista, más práctica, más sencilla que tú puedas desarrollar. Lo que te interesa con ese producto mínimo viable es comenzar a validar las hipótesis. ¿Cuáles eran las hipótesis que yo tenía? Que con esta propuesta de valor, el servicio de transporte aéreo iba a ser mucho más económico y, y desde luego, pues también más rápido, porque no se necesitaba estar capacitando pilotos, ni estarlos entrenando, ni descansando para que trabajen. O sea, es una aeronave autónoma. Ahora, pues no podía yo desarrollar
un avión de carga como producto mínimo viable. Lo que yo elegí como producto mínimo viable son los drones. El dron es una aeronave autónoma que se le añade esta característica para poder levantar mercancías, y a través de ese concepto decidí desarrollar mi mínimo viable y me puse a investigar entonces qué empresas a nivel mundial ya existían haciendo delivery con drones autónomos 100%. Entonces, hay hay a lo mucho 50 empresas, a lo mucho 50 empresas en todo el sector a nivel mundial que lo están haciendo, con algunas características distintas. Y aquí en América Latina hay 3 compañías que lo están desarrollando, y ahora nosotros, pues, somos la cuarta, porque ya el próximo año empezamos en operaciones y pruebas piloto con un cliente aquí en la ciudad de Querétaro, que es una empresa norteamericana. Tiene 3 tiendas de autoservicio, tiendas muy grandes, que están haciendo aproximadamente de 1000 a 2000 envíos al mes por cada tienda, y nosotros vamos a empezar las pruebas piloto con ellos. Entonces ya vamos a hacer la cuarta empresa a nivel Latinoamérica que está abriendo el sector del delivery con drones. Y, y vaya, es una idea que, como tú mencionaste hace un momento, se ha materializado durante 2 años, porque hemos hecho varias pruebas. Tuve que pasar primero por la validación, después decidí meter el proyecto a incubación para darle una estructura más sólida a la idea, y después busqué a mis co-founders. Buscar a mis co-founders fue revisar perfiles, entrevistar a algunas personas, hasta que llegué con los co-founders, nos entrevistamos, tuvimos algunas reuniones, hicimos algunas pruebas para ver la viabilidad del desarrollo tecnológico por parte de ellos. Y ya que teníamos el equipo conformado, pues me lancé a buscar inversionistas. El primer inversionista para el proyecto es Marcus Dantus, y él decidió apostarle al proyecto en un papel, cuando era solo una idea, no teníamos ni siquiera mínimo viable, y él nos dio los primeros recursos para desarrollar nuestro prototipo. Ese prototipo se destruyó a finales del 2021. Entonces nos tardamos 7 meses en rehabilitarlo, y durante ese tiempo no pudimos hacer más pruebas porque el dron no volaba. Finalmente lo rehabilitamos en julio del año pasado, reanudamos las pruebas, y durante el periodo que no estuvimos haciendo pruebas me dediqué a conseguir alianzas. Se sumó otro inversionista que es un fabricante de drones de aquí de México, que tiene 10 años fabricando y desarrollando drones, y él entró a la sociedad aportando tecnología. Nos aportó $45,000 en tecnología, entonces gracias a él ya tenemos pues más drones y un software mucho más robusto, y con eso vamos a trabajar las pruebas piloto con nuestro cliente el próximo, bueno, este año 2023 con nuestro cliente. Pues básicamente, en resumen, así ha sido la trayectoria y el desarrollo de Flies. ¿Cuáles son los retos más difíciles a los que te has enfrentado? Porque bueno, creo que ahorita, digo, nos contaste un poquito de este tema de lo que pasó, se destruye el dron, empezar a buscar el MVP. Ahorita, por ejemplo, cuando hablabas, se me vinieron a la mente empresas como Amazon, Domino's Pizza, y muchas de ellas quisieron innovar en este tema de delivery con drones, y muchas de ellas ya no lo hacen porque no fue viable. ¿Qué diferenciador tiene tu emprendimiento, sí, versus todos ellos? No sé, se me viene a la mente también preguntarte, el tipo de delivery que haces, ¿son cajas pequeñas, cajas grandes? Debe de haber ciertos, ¿cómo se dice?
ciertas características para poder entregar, ¿no? Y más en un lugar como México. ¿Qué pasa si alguien quiere tirar el dron? No sé, o sea, ahorita se me vinieron a la mente muchísimas ideas y muchísimas preguntas, pero cuéntame un poquito cuáles fueron los retos más difíciles a los que te enfrentaste cuando iniciaste todo esto. Mira, el reto más difícil, pues era ponerle en la mente de la gente la idea, el concepto. Porque como comenté hace un momento, pues no hay un marco de referencia. Entonces, yo literalmente le decía a la gente, imagínate que llega un dron y se pone sobre tu patio trasero y con una cuerda está bajando un contenedor de cartón y a pie de piso desengancha el contenedor con tu pedido, ¿no? Con tu hamburguesa o con tu pizza. A partir de eso, comencé a buscar la validación y el feedback de los usuarios. Entonces, ese fue el reto más grande al principio. Eh, por otro lado, conseguir el feedback y la validación me resultó muy sencilla porque yo comencé a hacer ese trabajo de estudio de mercado a finales del 2020, entonces estábamos muy sensibles todavía con el tema de la pandemia e incluso yo entrevisté a personas que habían perdido ya familiares durante ese problema de crisis sanitaria. Entonces el feedback de ellos pues era muy positivo con respecto a que pues ellos veían que es mucho más sano o mucho más eh, seguro recibir el pedido de un robot que de una persona. Y sobre todo había muchos también de que era muy común que los repartidores de empresas de paquetería o de plataformas de delivery food, muchos los reportaban sin el tapabocas o que a veces vulneraban el pedido, el alimento de la gente. Entonces, fue sencillo hasta cierto punto conseguir la validación. Sin embargo, a pesar del entusiasmo de la gente, pues era muy difícil para ellos entender cómo iba a funcionar, ¿no? Porque yo solamente les explicaba, no les podía mostrar aún nada, hasta que después alguien en un estudio de mercadotecnia me desarrollaron un video animado y con eso fue mucho más sencillo. Otro de los retos fue buscar a los co-founders. A pesar de que existe muchísimo talento tecnológico aquí en México, el proyecto requería pues un grado de experiencia, de conocimiento y también pues, de locura, ¿no? Para apostarle. Y fue complicado conseguir co-founders. Yo necesitaba la parte tecnológica porque yo soy mercadólogo y me especializo en ventas. Entonces, de inteligencia artificial y robótica, yo solamente entiendo los títulos, ¿no? No es mi fuerte. Me tardé aproximadamente estuve como 6, casi 7 meses tratando de localizar, tratando de encontrar algún co-founder hasta que lo logré y me llegó de la forma menos esperada, nunca lo planeé de esa manera. Yo seguía haciendo encuestas de validación y de feedback cuando una persona que me tocó entrevistar, al final, bueno, desde el principio, más bien esta persona me entrevistó a mí, qué tecnología, qué lenguaje, cómo pensaba yo automatizar los drones. Y después de 10 minutos me comentó que él es ingeniero en sistemas computacionales y que trabaja para el área de desarrollo tecnológico de un banco aquí en México y se ha encargado de desarrollar las tecnologías a nivel LATAM para este banco. Me comentó que conocía a otro colega suyo con el que ha hecho varios desarrollos independientes y que muy seguramente podría saber de la automatización y el desarrollo para el algoritmo que yo necesitaría para los drones. Así este cuate, que se llama Miguel, tu tocayo también, me presentó a Mario.
Después de algunas charlas, entrevistas y reuniones, decidimos que era viable que trabajáramos juntos y Mario y Miguel se convirtieron en mis co-founders después de casi 7 meses estar buscando. Seguido de eso, pues el siguiente reto fue la inversión. Ya éramos un equipo, ya teníamos una idea estructurada, ya sabía hacia dónde debía ir el modelo de, bueno, no el modelo de negocio, más bien los siguientes pasos para la propuesta de valor y materializarla. Y ese acknowledge, digamos, es el que me permitió tener el acercamiento con nuestro inversionista. Después de varios correos, después de algunos meses de estar en contacto, un día me llama Marcus Dantus y me hace algunas preguntas con respecto al proyecto. Le doy los updates para que sepa en qué estamos enfocados y cuál era la siguiente etapa. Y, y- pero todavía era en papel, todo seguía en papel, solo teníamos una agenda, ¿no? Y en ese momento, pues él decide aportarnos el capital para desarrollar nuestro MVP. Ya han pasado más de 2 años desde que inicié yo con este proyecto. Otro de los retos, pues, es lidiar con los comentarios o las críticas de los retractores, ¿no? Y para mí, en mi experiencia, los retractores han sido el público o las personas que no están familiarizados con el ecosistema emprendedor y que obviamente están todavía más lejos de familiarizarse con el ecosistema startup y de innovación y disrupción. Eh, Uno de los retos ahí ha sido, pues evidentemente mi familia, mi esposa. Yo ya tengo 2 hijos, estoy casado, no me puedo permitir estar jugando. Entonces, al principio, cuando vieron que yo estaba ya muy serio y en una postura muy seria para desarrollar este proyecto, sí me cuestionaron. O sea, me dijeron que pensara bien las cosas, ¿no? Porque Claro, tengo responsabilidades que afrontar. Pero, ¿sabes? Hace 10 o 12 años yo tuve una idea de hacer delivery de supermercado y yo tenía la idea de construir una página web para que los clientes escogieran sus productos, sus alimentos y llevárselos a su domicilio. Por muchos elementos que a mí me faltaban y por muchísima experiencia, no lo hice y tiré ese proyecto. Años después llegó Corner Shop, ¿no? Que era mm, exactamente lo mismo que yo quería hacer. Entonces, yo le dije a mi familia, si yo no hago este proyecto, alguien más lo va a hacer. Y en 10 años, 10 o 15 años, esto va a ser una propuesta de valor normalizada en toda Latinoamérica. Si no lo hago yo, van a venir otras personas. Y en 10 o 15 años, si no soy yo el que lo hizo, pues me voy a sentir muy arrepentido. claro, En- pues a pesar de todo el paradigma, pues mi esposa decidió seguir adelante y apoyarme. Actualmente ya me dedico 60% de mi tiempo ya está en el desarrollo del proyecto y ya el otro 40% lo reparto en otras actividades. Pero ya tenemos los cimientos bastante consolidados, ya tenemos todas las piezas del rompecabezas. Tenemos inversionistas, tenemos cliente, tenemos equipo de desarrollo tecnológico, tenemos los MVPs, tenemos capacidad de producción, hasta 40 drones al mes podemos producir. Eh, ya solamente nos falta la formalidad, ¿no? Formalizar con nuestro cliente bajo un acuerdo, cuál va a ser la producción del trabajo que vamos a hacer, cuánto va a representar para nosotros en ingreso, y de esa manera podemos ya justificar el levantamiento de capital y ese capital, pues es el que es el pegamento que nos hace falta para unir todas las piezas. Entonces, podría decir que ya estamos a un 85-90% del primer objetivo, que el primer objetivo es levantar capital. suena de repente esta historia como
algo bien fácil, relativamente fue poco tiempo, la pandemia, 2 años, y en 2 años levantar un proyecto como este se escucha fácil. Evidentemente pasas por todas estas etapas, ¿no? Lo decía yo al inicio de la presentación, ¿no? Nos tachan de locos, de soñadores, de que no te queremos tener un empleo formal, pero definitivamente el emprender no está para todos. Creo que el tema de las críticas en esta sociedad inconforme en la que vivimos es el pan nuestro de cada día. Es malo si lo haces y malo si no lo haces. Entonces creo que esta parte puede ser el combustible para decidir tomar acción y seguir adelante. ¿Sí? Evidentemente el apoyo a la familia es fundamental y sobre este tema del apoyo y de las cosas que vienen, muchas personas que nos escuchan son emprendedores. Dos tips que puedas darle a alguien que ya empezó con su emprendimiento. Dos tips pequeñitos. Ok. Primero, idear un negocio basado en un sector en el que tengan experiencia, alguna noción, alguna knowledge. Y segundo, observar un problema en ese sector que nadie está atendiendo. Ok, Esos serían los dos tips. perfecto. ¿A quién admira Cristian Chajo? Mira, yo admiro muchísimo, muchísimo, profundamente, y no sé si después de esto vayan a dejar de escucharnos, pero yo admiro mucho al general Porfirio Díaz. Ok, He leído mucho sobre su biografía, sobre su historia, la transformación que hubo en el país durante los años que estuvo gobernando Porfirio Díaz, y para mí es el máximo ejemplo de liderazgo, porque era una persona que no era brillante, no era un genio, incluso era una persona poco educada, pero era una persona sumamente inteligente para contagiar a otras personas mucho más inteligentes que él y sumarse a su proyecto. El sistema de educación que tenemos hoy en día y la Secretaría de Hacienda que tiene hoy el país son gracias a un Justo Sierra y José Limantur, que decidieron sumarse al proyecto de Porfirio Díaz. Básicamente lo que tenemos hoy es parte del legado que estos señores generaron y desarrollaron durante las décadas del porfiriato. ok. Entonces, es uno de mis máximos ídolos. Bueno, en gustos se rompen géneros, pero sí, evidentemente la innovación que trajo Porfirio Díaz, evidentemente dejó un país totalmente diferente, ¿no? ¿Y cuál fue el último libro que leíste, Cristian? Bueno, actualmente estoy leyendo 2 libros ahora. Em, el último que leí, no recuerdo cuál fue el último que leí. Los que estoy leyendo ahorita es el de Zero to One de Peter Thiel, que bueno, es de hecho la tercera vez que lo estoy leyendo. Y de animales a dioses, una breve historia de la humanidad que es de un historiador israelí que se llama Yuval Harari. Yo soy un apasionado de la historia y de las ciencias sociales. Para mí, los negocios son parte de la historia. Yo veo y analizo los negocios desde el punto o desde la perspectiva sociológica e histórica. Me encanta ver las historias de emprendedores. Soy un mega fan de todas las sagas que ha sacado History Channel de los gigantes de la industria, de la comida, del motor, etcétera. Gigantes de México también. Y estos dos libros me ayudan mucho a comprender mi entorno. El libro de Peter Thiel es un libro muy interesante, muy recomendado para cualquier emprendedor, porque es un libro que habla sobre el desarrollo de una startup, cómo tiene que ser una startup, en qué se tiene que enfocar,
qué debe de pensar, qué elementos debe tener un fundador. Entonces, es una literatura muy recomendada. Desde luego que, pues, es literatura y después del dicho al hecho, pues, siempre hay un trecho, hay que experimentar todo, pero te da un buen acknowledge del ecosistema. Además, Peter Thiel es cofundador de PayPal y ha sido inversionista en varias startups. Fue uno de los primeros inversionistas en Facebook y habla mucho sobre todo el ecosistema de Venture Capital, relata la historia de él y Elon Musk cuando decidieron cofundar PayPal y cómo decidieron compartirse el mercado. Es un libro bastante inspirador. Súper. Una pregunta obligada en este podcast es para ti, ¿qué es despertar la mente? Es salir del paradigma, romperlo y crear nuevos paradigmas. Para mí eso es despertar la mente. Observar el entorno en el que mucha gente está inmersa y pensar que las cosas pueden ser distintas. Qué interesante definición de lo que es despertar la mente. Y Cristian, tendrás el día 6 de enero un live. Cuéntanos de qué va esto. Claro, este live es un proyecto que fue una inspiración después de algunas, bueno, después de conferencias muy específicas en las que me han invitado a ser orador. Y después de estas conferencias siempre se abre la parte de preguntas y respuestas. Y me ha tocado atender preguntas de muchos emprendedores que tienen algún proyecto, tienen alguna idea y necesitan alguna guía para poder resolver la cuestión que ellos tienen en particular, porque vaya, una ponencia, una plática da mucha información, pero cuando un emprendedor se puede acercar a resolver un problema en particular, pues le genera mucho valor a su proyecto. De ahí, de esta experiencia se inspiró el live que vamos a tener el día 6 de enero, en donde vamos a trabajar tu servidor y dos emprendedores más para dar mentoring a otros emprendedores que van a estar con nosotros en sesión en live y vamos a esforzarnos por aprender juntos y por agregarle valor a los proyectos que traen los emprendedores y al mismo tiempo nutrir todo el ecosistema que nos va a estar sintonizando este viernes a las 6 a las 7 de la tarde. Uno de más bien nuestro invitado especial, nuestro mentor invitado especial, es un desarrollador de software que ya tiene una empresa que desarrolla software para otras compañías y ya está facturando más de $3 millones al año. Ya ha hecho varias rondas de inversión. También es socio de Marcus Dantus y es un chavo, porque está chavo, no tiene ni 40 años. Es un chavo que ha adquirido muchísima experiencia, que él se ha abierto camino solo. Él no viene de familia que le puso el negocio. Él ha luchado por abrirse camino solo y consolidar y construir sus negocios. Y además es una persona excelente, ¿no? Es una persona de excelente calidad humana y él va a estar con nosotros aportándole valor a los emprendedores. Y estos emprendedores también nos van a aportar valores porque los emprendedores que nos van a sintonizar en vivo son emprendedores que están rompiendo paradigmas también, son igual que nosotros. Lo único que requieren es quizá escuchar a alguien que ha pasado por lo mismo que ellos, que ha logrado consolidar ciertos objetivos y que esa experiencia les puede nutrir en su proyecto. Ok.
Bueno, pues ahí está la cordial invitación a que se conecten en este live. ¿Y cuál es la mejor forma de conectar contigo, Cristian? Tus redes, el canal de YouTube, cuéntanos. Claro, mis redes sociales son Cristian Chajó, mi apellido se los puedo deletrear, Chahho. Cristian Chajó, estoy en LinkedIn, en Instagram y en Facebook. Y en YouTube estamos iniciando este canal que estrena su primer programa este viernes 6, se llama Mentoring Channel. Perfecto. Entonces, ya saben que lo pueden buscar, encontrarlo y contactarlo. ¿Algo más con lo que desees cerrar? ¿Alguna frase o algún tip que consideres sea importante que todos los emprendedores deban de tener en la mente? Yo considero que hay muchísimos problemas que está atravesando México a nivel social, a nivel seguridad. Observen los problemas y hay muchísimo talento, muchísima capacidad de desarrollo tecnológico en nuestro país. Hay un dato muy interesante en el que México está produciendo casi el doble de ingenieros egresados aquí en nuestro país que en Estados Unidos. No recuerdo exactamente el dato, pero para ponerte un ejemplo, era 200,000 ingenieros egresados en Estados Unidos por 320,000 egresados en México. Entonces existe muchísimo talento. Lo que necesitamos son empresas que estén apostando al desarrollo tecnológico propio y que se atrevan a resolver los problemas, los grandes problemas que no está atendiendo nadie. La seguridad, la economía, el, el tejido social son problemas que, en mi opinión, nos corresponde atender a todos, no solamente al gobierno. Hay muchas cosas que nosotros desde, desde las empresas podemos nosotros atender y ese sería mi consejo, observar los problemas que tenemos y atreverse a resolverlos con tecnología. Y tenemos todo para poder competir a nivel mundial. Tenemos acceso a inversión, tenemos problemas que se tienen que resolver y tenemos talento tecnológico. Pues, Cristian, muchísimas gracias. Ya saben, les hacemos la cordial invitación a que estén el día 6 de enero. Y bueno, ya sabes, si te gustó este podcast o video, no importa dónde lo estés viendo, suscríbete, comparte. Tú no sabes a quién le puede llegar este podcast que lo apoye a despertar la mente. Mi nombre es Miguel García. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.